Antes, antes que todo, ay, ya, decirte que participes, como dijo el profesor José, y puedas, pues, entender. Si tienes alguna duda, preguntas de todas maneras, y volvemos a repetir, pues, lo que sea necesario. ¿Ya, muchachos? Y hablaré un poquito despacito porque estoy un poquito bastante enfermito el día de hoy. Así que vamos a echarle ganas, ¿ya? Vamos a echarle ganas con todas la fuerza y la potencia que podamos dar. Vamos este, a iniciar, pues, ¿no, muchachos? Vamos a compartir unas pequeñas, la teoría de lo que sería el tema de vectores. Ese tema es bastante importante, muchachos, porque para la parte de, nos permite prepararnos para la parte de fuerzas, ¿ya? Cuando nosotros trabajamos fuerzas o de repente también campos magnéticos, campos eléctricos, trabajemos velocidades, aceleraciones, todo lo podemos relacionar esa parte con vectores. Todas las magnitudes vectoriales tienen que ver con los vectores. Entonces hay que manejar bien nuestros vectores, jóvenes, ¿ya? Entonces vamos a observar bien. Sí, vamos a compartir un ratito la pantalla para empezar nuestra presentación. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Muy bien. Entonces vamos a ver lo que es el análisis vectorial, muchachitos, ¿ya? Veamos. Muy bien, vamos a ver lo que es un vector. Un vector es un elemento matemático. Toda esta parte es matemática, jóvenes, ¿ya? Toda esta parte de vectores es matemática, pero como los vectores no lo vemos de repente en álgebra, en geometría, en otras ideas, lo vamos a ver pues en física, ¿no? Porque son los elementos necesarios para poder trabajar nuestros temas, ¿no? Entonces, jóvenes, nosotros vamos a encontrar lo siguiente. Un vector es un segmento dirigido, ¿sí? Es un segmento dirigido que tiene obviamente dirección y sentido, ¿no? Hacia dónde se dirige. Lo importante, jovencitos y jovencitas, es el módulo, la magnitud, el tamaño, ¿ya? El tamaño importa. Entonces, jovencitos, el módulo es el tamaño o magnitud del vector. Tenemos también el sentido, que es hacia donde indica la flechita, la saeta, la punta del vector. La dirección, que algunos lo definen como la línea de acción, ¿no? La recta que contiene el vector, o el ángulo, que define pues la inclinación de esa recta, ¿no? La inclinación del vector. Ya, muchachos, entonces eso es la dirección. ¿Cómo podemos representar un vector? Lo podemos representar de forma que tengamos una flechita arriba, una rayita arriba, o en algunos libros antiguos, ¿no? Una letra negrita, ¿no? Una letra en negrita. La magnitud del módulo del vector se pone entre barras, se pone solo, ¿ya? Y esa magnitud siempre es positiva, mayor o igual que cero, ¿ya? Los signos no vienen de la magnitud, vienen de la posición del vector, vienen del sentido del vector, y eso es otra notación que nosotros vamos a ver al final, el día de hoy. Entonces vamos a ver, jóvenes, la multiplicación de un vector por un número, que nosotros le estamos llamando un escalar, ¿ya? Entonces, si un vector lo multiplicamos por un número que nosotros conocemos, un número matemático, que nosotros le estamos llamando escalar, suceden pues dos cosas. Si el escalar es positivo, el vector resultante, no, perdón, el vector resultante tiene que ser paralelo, misma dirección y mismo sentido, ¿ya? Si el número está entre 0 y 1, o sea, es una fracción propia o es un 0, algo, el vector se hace más chiquitito, se encoge, ¿no? Si es 0,5 se reduce a la mitad, por ejemplo, ¿no? Si es 0,3 pues se reducirá pues a esa parte, ¿no? Profe, y en cambio, si el número es mayor que 1, el vector se va a amplificar, se va a hacer más grande, ¿no? Si, por ejemplo, yo esto lo multiplico por 2, el vector se va a duplicar. Lo mismo con negativos, pero cambiándole de sentido. Si yo tengo hacia un lado, va a ir hacia abajo y se va a llamar antiparalelos, ¿ya? Y lo mismo, ¿no? Se va a encoger dependiendo de la cantidad o se va a agrandar dependiendo de la cantidad. ¿Ya, muchachitos? Confírmame si se va entendiendo hasta ahí. Entonces, algunas cosas que resaltar, jóvenes. El signo determina el sentido del vector.
Si es mayor, el vector se amplifica. Si es menor, el vector se reduce. Ya no olvidemos. Sigamos. Propiedades. Si este número es 1, vamos a decir que son vectores iguales. Si ese número es -1, vamos a decir que son vectores opuestos, ¿ya? Vectores opuestos que van en sentidos contrarios. Si este número es 0, vamos a decir que tenemos un vector nulo, ¿ya? Un vector nulo. Vector unitario. ¿Cuál es la función del vector unitario, jóvenes? Es la dirección y el sentido. Esa es la función principal de un vector unitario. Determinar dirección y sentido. A veces vienen preguntas teóricas, ¿ya? ¿Cuál es la función de un vector unitario? Determinar dirección y sentido. No determina cantidades, solamente dirección y sentido, jóvenes. Entonces, este vector unitario, ¿cómo se define? Se define, pues, como la multiplicación, como se ha estado viendo, ¿no? El vector unitario multiplicado por el módulo me da el vector total. ¿Te das cuenta o no? Repito, el vector unitario multiplicado por el módulo me da entonces el vector total. En algunos libros, ahí le puse pausa. En algunos libros, nosotros encontramos como el vector unitario como el vector normal, el vector general, el vector que estamos analizando, dividido entre su módulo, ¿no? Dividido entre su módulo. Entonces, eso también lo puedes encontrar en algunas definiciones de vector unitario. ¿Queda claro lo que estoy diciendo, jóvenes? ¿Hasta ahí? ¿Preguntas, dudas, rajas, comentarios, chismes? Algo que no hayas entendido. Hablo que haya para siempre. ¿Está claro para todos y todas? Muy bien. Sigamos. Vamos a ver ahora la suma o adición de vectores. Vamos a aprender el día de hoy, 3 métodos para sumar vectores. ¿Cuáles son los 3 métodos para sumar vectores? El primero es el que estamos viendo aquí, el método del polígono. ¿Qué vamos a hacer, profesor? Geométricamente, un polígono es la reunión de diferentes segmentos, ¿cierto o no? Entonces y sabemos que los vectores son segmentos dirigidos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a unir los vectores como si fuera un polígono. Pero ¿cómo los vamos a unir? Los vamos a unir de forma consecutiva, ¿ya? Uno a continuación del otro. Uno a continuación del otro. Donde termina uno, debe empezar el otro, ¿ya? Y formamos un polígono. Y cerramos este polígono con el vector resultante. ¿Cómo trazamos este vector resultante? Desde el primer vector, ¿no? Desde el inicio del primer vector hasta el final del último vector, ¿ya? Desde el inicio hasta la flechita del último vector. Entonces, mira, acá tenemos 3 vectores que queremos sumar, por ejemplo, ¿no? Entonces, profesor, vamos a ponerlos como un polígono cerrado, un polígono así, de manera consecutiva, y la resultante la trazamos desde el inicio del primero hasta el final del segundo, ¿no? O al final del último, perdón, ¿no? El inicio del primero hasta aquí. Esa sería la resultante, ¿no? Y ahí formamos el polígono. Profe, entonces aquí la resultante sería esta que va a aparecer. Ahí está. Eso de ahí es el vector resultante, muchachos. ¿Se va entendiendo? Confírmame, por favor, si está claro para todos y todas. ¿Sí se va entendiendo el método polígono? Importante, forma consecutiva. No te olvides, por favor, forma consecutiva, ¿ya? Entonces el orden no importa. Eso lo vamos a ver. El orden no importa. Yo puedo ordenar los vectores en cualquier orden y siempre voy a tener el mismo resultado. La suma vectorial es conmutativa. Y debe estar siempre consecutivo. Acuérdate, cabeza con cola. ¿Ya? Cabeza con cola. Y eso es importante. En sus ejercicios verifiquen que se esté cumpliendo esto. Porque a veces vemos vectores que están unidos de repente por la flechita y aplicamos ahí ay, me salió al revés. Y aplicamos ahí la suma, ¿ya? O vemos vectores que están unidos por la colita y ahí aplicamos la suma. Entonces, tengamos cuidado, ¿ya? Tengamos cuidado. Ahí, por ejemplo, esos vectores no se pueden sumar con el método del polígono. Tendríamos que usar otro método si están así. O modificarlo y ponerlo, ¿no? Moverlo, ¿no? Moverlo a nuestra conveniencia. Si, por ejemplo, está así,
y lo quieres hacer por el polígono, debes moverlo. Este queda aquí y el otro pues lo mueves a tu conveniencia y ya lo arreglas, ¿no? Ya lo arreglas. Ahí sí podemos trabajar el método del polígono. Entonces, bastante cuidado, ¿ya? Bastante cuidado, por favor. Muy bien, mira, para que veas el mismo ejemplo de 6 formas distintas. Las 6 combinaciones o variaciones que podamos encontrar para sumar estos vectores, mira. Ahí viene el segundo, ahí viene el último, ¿no? Y fíjate cómo trazamos desde el primero hasta el final y estarán de repente en distinta posición, pero tienen la misma dirección y sentido y tienen el mismo tamaño. Si quieres, puedes agarrar una regla y medirlo ahorita. Todos tienen el mismo tamaño, ¿ya? Entonces, no importa el orden que tú quieras trabajar, ¿ya? Pero siempre cumpliendo la regla de ponerlos de forma consecutiva. ¿Ya, muchachitos? ¿Se entendió? Mira, hasta incluso los puedes cruzar, ¿no? Incluso los puedes cruzar, mira. Aquí, si tú lo pones de forma consecutiva, acá, por ejemplo, los blanquitos se están cruzando, pero estamos cumpliendo poniéndolos de forma consecutiva y unimos cabeza con cola, ¿no? Unimos cabeza con cola. Propiedad. Hay una pregunta, creo. Ah, ya. Si nosotros, al hacer nuestro arreglo, descubrimos que los vectores forman un polígono cerrado, entonces aquí ya no se puede trazar ninguna resultante, el polígono ya está completamente cerrado. Entonces la resultante va a ser cero. El módulo de la resultante va a ser igual a cero, ¿ya? Porque ya tenemos un vector nulo. Entonces ahí como no se puede ya dibujar nada, ya está cerrado el polígono, la resultante vale cero. Que se entienda bien la diferencia entre el anterior y este. En este, tú tienes que dibujar el color rojo es tu trabajo, y es el dibujo gráfico que tú haces cerrando el polígono. En cambio aquí el polígono al momento de arreglarlo ya está cerrado y no puedes dibujar ningún vector rojo. ¿Me dejo entender? Entonces cuidado con esa diferencia, ¿no? Porque a veces cerramos y nos confundimos, ¿ya? Entonces tengamos cuidado con eso. Muy bien, sigamos. Ahora vamos a ver el segundo método, que es con el que vamos a hacer el primer ejercicio. Ahí estaba revisando pues los ejercicios que vamos a trabajar. Y es el método del paralelogramo. El método de paralelogramo, fíjate que todos son métodos geométricos, ¿sí? Porque estamos hablando de segmentos. El método de paralelogramo, ¿sí? Nos sirve no solamente sí nos sirve para graficar, pero es para una pareja de vectores, o sea, solo dos vectores. Solo dos, ¿ya? Nos permite graficar la resultante en la diagonal que forman los dos vectores, trazando pues paralelas y formando un pequeño paralelogramo. Trazamos la diagonal, ese es el vector, pues, ¿no? Entonces, jovencitos, jovencitas, ¿qué va a suceder? Poniéndolo cola con cola, vamos a tener un angulito, ¿ya? Vamos a tener un angulito. Ese angulito me va a servir para aplicar esto de acá. Esta formulita hay que aprenderlo de memoria. La resultante, el módulo de la resultante es a cuadrado más el segundo al cuadrado más el doble producto, pero por el coseno del ángulo, ¿no? Eso se parece de repente, si tú recuerdas, se parece bastante a lo que sería un poquito de álgebra, ¿no? Puedes encontrarle la analogía y decir, ah, profesor, yo me aprendo esta formulita cuando llegas a productos notables, de repente tienes ahí algún recuerdo, ¿no? Si no lo tienes, lo ponemos aquí, ahí está, ¿no? Binomio al cuadrado, ¿qué sería? Cuadrado del primero, sería igual a cuadrado del primero, más el doble producto, más cuadrado del segundo. Y eso podríamos encontrar la analogía, ¿no? Uy, se ve muy oscuro, pero bueno, podríamos encontrar la analogía de eso. ¿Ya, muchachitos? Entonces tengamos cuidado, tengamos cuidado.
Muy bien, sigamos. Recuerda lo que te acabo de decir. La diagonal es la resultante. El ángulo se forma cola con cola y hay que recordar los cosenos de nuestros triángulos notables. Coseno de 60, coseno de 30, coseno de 45, de 37, de 53, porque es lo que nos van a poner en los ejercicios. ¿Ya, muchachitos? Entonces tengan cuidado con eso. Ya hay que recordar bien nuestros cosenos. Si no, no vamos a poder trabajar algunos ejercicios. A ver, sigamos. Casos particulares, muchachitos. Ese método paralelogramo se puede usar, se puede trabajar para hallar lo que nosotros le decimos la resultante máxima, que ocurre cuando el ángulo vale cero. Entonces, la resultante máxima, simplemente los módulos se suman y ocurre cuando los vectores van en la misma dirección y sentido. Los dos de repente hacia la derecha, los dos de repente hacia la izquierda. Y la resultante mínima ocurre cuando el ángulo entre ellos es 180, ¿no? Tenemos un vector para acá y otro vector para allá. 180. Entonces, profesor, aquí los vectores, sus módulos se restan para hallar la resultante. Pregunta, esto de acá, ¿es suma? A ver, esta parte, perdón. Esta parte de acá, ¿es suma o diferencia de vectores? ¿Yo estoy sumando o restando vectores? Te leo, te escucho. Listo. Ah, suma, me dice. Muy bien, Yamile. Eso es una suma de vectores. Profe, pero yo estoy restando. No, está sumando vectores. Para sumar hay que restar. Profe, no entiendo. ¿Por qué me confundes? Vamos a ver, mira. A ver, yo sé que tú has hecho ya algo parecido a esto. Vamos a ver. Si yo tengo un número que se llama, vamos a ponerle 5, y le vamos a sumar un número negativo que vamos a ponerle -6. ¿Cuánto sale, ah? ¿Cuánto sale 5 más el número -6? ¿Cuánto es 5 más -6? -1. Entonces, ¿tú estás sumando o estás restando? Esos dos números. Las estás sumando, ¿cierto o no? Pero para sumar hay que restar, ¿te das cuenta? Al costado es lo mismo. Yo estoy haciendo la operación suma de vectores, pero para sumar tengo que restar los módulos porque van en sentidos contrarios. ¿Queda clara más o menos la idea, a la idea que quiero llegar? Confírmame, por favor, si está claro para todos y todas. ¿Sí? Listo. Muy bien. Sobre todo cuando hagamos estática y lleguemos a la primera condición de equilibrio, vamos a tener que la suma de vectores es igual a cero. Y esto ocurre mucho, ¿ya? Son opuestos, sentidos contrarios, módulos iguales, los sumamos, pero al final la resultante sale cero. Y para sumar hay que restar, ¿ya? Entonces, bastante cuidado. Sigamos. A ver. Otro caso particular es cuando formamos ángulo de 90. El coseno de 90, ¿cuánto es el coseno de 90 en trigonometría? Tú lo vas a encontrar. Cos, coseno de 90 vale 1. Perdón, vale 0. Coseno de 90 vale 0. Entonces toda la última parte se anula y queda simplemente Pitágoras. ¿Ya? Queda simple y sencillamente el teorema de Pitágoras. A cuadrado más b cuadrado. ¿Ya, jovencitos? A cuadrado más b cuadrado.
dentro de una raíz, obviamente, ¿no? Entonces, si el ángulo es de 90, Pitágoras. Y acá tenemos otros casos particulares. Y esta condición, estos tres casos, tienen una condición. Primero, que los vectores que forman estos casos particulares deben ser iguales. Deben ser iguales. En módulo, deben tener el mismo módulo. Mismo tamaño, ¿ya? Y entre ellos formar tres ángulos importantes. 60, 90 y 120. ¿Ya? 90, 60, 120. Entonces, profesor, ¿qué va a suceder? Que aquí la resultante que se forma en el rombo va a medir a raíz de 3. Aquí la resultante que se forma en el mismo rombo, pero es la otra diagonal, va a ser A. Y aquí es la diagonal del cuadrado, A raíz de 2. ¿No? A raíz de 2. Ah, profe, sí tienes razón. Entonces hay que aprender esos valores. A raíz de 3, A raíz de 2 y A para cada uno de los ángulos. Y si te das cuenta, en esta parte, el vector resultante divide al ángulo inicial en la mitad. O sea que podríamos decir que está funcionando como una bisectriz de este ángulo. ¿Ya? Está funcionando como la bisectriz, ¿no? 45, 45, 60, 60. ¿No? Acá formamos 60 y acá 60. ¿Ya, muchachitos? Pues tengamos bastante cuidado con eso. Vamos con la resta de vectores, la sustracción ahora sí. Vamos a verlo con el método del polígono. Y eso tendremos que ver los vectores siempre y cuando enfocarnos en el que vamos a restar. Y trabajarlo como si fueran negativos, ¿no? Entonces, profesor, si yo a B lo voy a restar con A, entonces voy a tener un menos B. Entonces ¿qué estoy haciendo acá? Cambiándole de sentido. Ya, debo cambiar, el vector que voy a restar, debo cambiarle de sentido. Si yo tengo un vector A y le voy a restar un vector C, y quiero hacerlo por el método del polígono, ¿quién debo cambiar de sentido? C. Y luego unirlo, como nosotros sabemos, cabeza con cola. Y trazamos el vector diferencia, como nosotros ya sabemos trazarlo. ¿Ya? Pero recuerda que hay que cambiar de sentido a los que tienen signo negativo. Esos signos negativos cambian de sentido cuando usemos el método del polígono, no lo olvides. En el método del paralelogramo, recuerda que el método del paralelogramo es para hallar el módulo. Ojo, la diferencia de vectores no es conmutativa. No es lo mismo A menos B que B menos A, pero el tamaño sí. El tamaño sí es el mismo. ¿Ya? Profesor, A menos B es esto de acá. Y B menos A es el opuesto. B menos A es un vector así, hacia abajo. ¿Ya? B menos A es un vector así, hacia abajo, del mismo tamaño. ¿Ya? Pero en sentido opuesto. No es lo mismo. Recuerda que el método de paralelogramo solamente es para hallar tamaños, solamente para hallar módulos, no dirección ni sentido. Entonces, profesor, es la misma fórmula de la anterior, pero le cambiamos aquí el signo menos, ¿ya? Le cambiamos acá el signo menos. Sigamos. Componentes. ¿Qué es una componente? Son los elementos que suman una resultante. Nosotros en aritmética hemos aprendido lo siguiente, ¿no? Tenemos, a ver, vamos a graficar rapidito. A más B es igual a un M, por ejemplo. Entonces, jovencitos, jovencitas, tenemos que esta M es la suma. ¿Y cómo se le llama a estos dos? ¿Cómo se le llama a estos dos? ¿Qué nombre reciben en aritmética? ¿Sabes? ¿Recuerdas? Sumandos, muy bien, se le llama sumandos. Entonces, esos que tú le llamas sumandos, vamos a hacer una analogía acá en física. Entonces, en vez de llamarlos sumandos, vas a llamarle componentes.
Ah, profe, entonces las componentes son aquellos elementos que al sumarse me dan una resultante. ¿Ya? Entonces, ¿qué son las componentes de un vector? Son los vectores que al sumarse me dan una componente. Entonces, así como tú, por ejemplo, puedes encontrar que 2 más 3 me da igual a 5, ¿no? 2 más 3 igual a 5. O puedo encontrar que 1 más 4 me da 5. O 1 más 2 más otro 2 me da 5. Yo puedo arreglarlo de cualquier forma. Igual como he arreglado los números, puedo arreglar los vectores. Entonces, cualquier arreglo que me sume el vector que estoy buscando serán sus componentes. Por ejemplo, B1, B2, B3 y B4. B1, B2, B3 y B4 son componentes de A porque al final suman A. Pero también puedo cruzarlo y ponerlo así, seguir cumpliendo el método de polígono. Los vectores C1, C2 y C3 son componentes de A. Y acá tenemos lo más importante. Lo que queremos son las componentes rectangulares. Con eso vamos a trabajar. Pero no solamente las componentes rectangulares, sino las componentes rectangulares en el plano cartesiano. ¿Ya? Que son estas de acá. Entonces tenemos dos dimensiones. Nosotros vamos a tener el vector expresado en, ¿no? De repente tú vas a tener alguna vez un vector que sea, pues, ¿no? De repente lo has leído por ahí. 5i más 9j, por ejemplo. ¿No? No escribió nada. Ahora sí, 5i más 9j, por ejemplo. Eso es la forma de representar el vector con componentes cartesianas. ¿Cuáles son las componentes cartesianas? Tenemos que el vector va a ser la suma de un vector horizontal y un vector vertical. ¿Ya? Componentes rectangulares. Ahí está la horizontal y ahí tenemos la vertical. Entonces, esa vertical, ¿no? Ahí está cumpliendo el método del polígono consecutivos. Pero esa vertical, cuando tú ya lo llevas a los ejercicios, se grafica aquí, ¿no? Se grafica aquí, mira. Ahí. Entonces, estos dos vectores suman el vector rojito, ¿ya? Entonces tengo acá el vector vertical, el vector horizontal. Y se multiplica por los unitarios. Ah, yo en la parte de unitarios me salté esta parte, ¿no? Los unitarios en el eje X se les llama vector Y. Y los unitarios en el eje Y se les llama vector J. Los unitarios en el vector Z, que es la tercera dimensión, se le llama pues vector K. ¿Ya? Entonces repito. En la horizontal son vectores Y, en la Y son vectores J y en el eje Z son vectores K. ¿Ya? Son vectores K. Entonces, jóvenes, tenemos aquí que A, ¿no? Será el módulo o el tamaño por el vector Y más el tamaño por el vector J, ¿no? Y esto también se puede representar en un par ordenado, perdón. Y eso también se puede representar en un par ordenado, ¿ya? ¿No? El valor 1, el valor 2, como si fuera un plano cartesiano, efectivamente. Ya, valor 1 y valor 2. ¿Cómo llamamos el módulo de esto? Obviamente con Pitágoras, ¿no? Con Pitágoras. ¿Se entendió hasta ahí? Confírmame. ¿Si está claro para todos y todas? Muy bien, sigamos. Lo mismo podemos hacer en la tercera dimensión. Teníamos X, Y, y ahora vamos a añadirle un Z en la tercera dimensión. Consecutivos, mira. X, Y y Z, ¿no? En las tres dimensiones. Y luego se mueven pues a sus posiciones habituales para poder trabajar, si se descomponen, ¿no? Y lo trabajamos de esta forma. Profesor, entonces tenemos ¿qué cosa? Tenemos que en X es Y, en el eje Y es el vector J, y en el eje Z es el vector K. Y así se representa el vector. También lo podemos representar en una terna ordenada, ¿no? 1, 2, 3.
Ahí se me pasó. Y el módulo es lo que yo le llamo Pitágoras digivolucionado, ¿no? Pitágoras serían con 2, ese sería con 3, ¿no? Este sería con 3. ¿Cómo sé para dónde dibujar el vector? ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Cuándo dibujas el vector? A ver, el vector te lo tienen que dar, ¿ya? El vector te lo tienen que dar en los ejercicios normalmente. Y si vas a graficar, ¿qué tipo de vector? Por eso te pregunto, si vas a graficar resultante, con la indicación del inicio hasta el final. Si vas a graficar en el paralelogramo, es la diagonal. Si vas a graficar en ¿en dónde más? Aquí los componentes, de la forma que estoy mostrándose, siempre del inicio hacia los extremos, siguiendo pues los pares ordenados, ¿no? Entonces, eso de ahí es muy general tu pregunta, ¿no? ¿Cómo vas a dibujar el vector? ¿En qué situación debemos, te repregunto, ¿no? ¿En qué situación vas a dibujar ese vector? Muy bien. Entonces, tenemos aquí, si vamos a sumar dos vectores en componentes, debemos juntar las componentes en el eje X, debemos juntar las componentes correspondientes en el eje Y y las componentes correspondientes en el eje Z. ¿Ya? Cada una las juntamos y las sumamos, si es que vamos a sumar. Y si vamos a restar lo mismo, restamos en X, restamos en Y, restamos en Z. Preguntas hasta ahí, jóvenes, dudas, rajes, comentarios, chismes, algo que no hayas entendido, hablo calla para siempre. ¿Todo claro? ¿Sí? ¿Todo claro? Muy bien, perfecto. ¿No hay dudas? ¿Nada de nada? Listo, perfecto. Vamos entonces con los ejercicios. Y vamos con el número 1. A ver, ¿qué nos dice? Si tiene dos vectores de 5 y 3 unidades, que entre ellos forman un ángulo de 60. Calcula el módulo resultante. Mira, acá no necesito ni graficar, pero vamos a hacerlo para que lo visualices. 5 y 3. Y entre ellos el ángulo de 60. No, 5 acá, 3 aquí y entre ellos el ángulo de 60. ¿Ya? Entonces, ¿qué método usamos? El método del paralelogramo, ¿no? Entonces el módulo R será igual a la raíz de 5 al cuadrado más 3 al cuadrado más 2 por 3 por 5. Y multiplicado por el coseno de 60.
Entonces, ¿cuánto vale la raíz de 5, jóvenes? Claro, R vale pues 25 más 9 más 2. Voy a multiplicar 2 por 3 15. Y por un medio, ¿no? ¿Por qué un medio? Porque es el coseno de 60. Coseno de 60 vale un medio. Entonces, el 2 con el un medio se van a ir. Eso se simplifica con esto. Y al final tenemos R, que es igual a quién? A la raíz de 25 más 9 más 15, eso sale 49. Y entonces la raíz de 49, ¿cuánto salió, muchachitos, muchachitas? 7, ¿no? Sale 7. El resultado sale 7. Clave casita. Ah, no salió el 7, pero no salió bien, espérate, ¿no? Muy bien, sigamos. A ver, vamos por la número 2. En la figura mostrada, calcular el módulo del vector resultante. Aquí el inconveniente es que ha salido muy gordito digo, muy oscuro los cuadraditos chiquitos, ¿no? Los de las esquinas. Y no se ven, pues, las flechitas que están aquí, ¿ya? Las flechitas de los vectores están acá arriba. No se ve bien. Entonces, eso es importante para poder graficar. Mira, vamos a hacerlo con el método del polígono, porque podemos hacerlo de dos formas, descomponiendo o con el método del polígono. Yo prefiero con el método del polígono. Si tú quieres hacerlo descomponiendo, no hay ningún problema, ¿ya? Si tú quieres hacerlo con descomposición, no hay ningún problema. Entonces vamos a hacerlo con el método del polígono, ¿te parece? Entonces vamos a agarrar los dos cuadraditos y lo vamos a graficar. Bueno, un cuadrado y lo vamos a graficar dos veces. ¿Para qué? Para poner el vector, ¿cómo teníamos que poner los vectores en el método del paralelogramo? Cabeza con cola, claro que sí. Entonces vamos a graficarlos. Y tenemos aquí el primero y aquí el otro, mira. Y los ponemos cabeza con cola. Entonces, jóvenes, vamos a trazar la resultante con color azul desde el inicio hasta el final. Ah, profe, ya está. Ya está. ¿Cuánto mide, si el lado mide A, cuánto mide ese vector azul? ¿Cuánto mide ese vector azul, jovencitos, jovencitas? Perdón, joven.
2A, muy bien. Entonces, eso mide 2A, porque el lado del cuadrado mide A. Entonces, eso mide 2A y se acabó el ejercicio. ¿Se entendió? Confírmame, confírmame. Listo. Gracias. A ver, acá no se ve bien, la verdad. Pero lo puedo adivinar, ¿no? ¿Podemos adivinar? Aunque, no, sí se ve en realidad. Lo forzamos un poquito. El que sí no se ve nada es este. El que sí no se ve nada es este. A ver, vamos a hacer la 3. A ver, ahí. Este es el número 3. Este es 4. Este es 1. Esto es 3. Y esto es 6, ¿no? Entonces, jóvenes, vamos a juntar los que van hacia la derecha. Este, este y este. Y luego vamos a juntar los que van hacia la izquierda. Este y este. Entonces, jóvenes, los restamos, ¿no? Primero sumamos los del mismo color y las cantidades los restamos. Entonces, tengo 3 más 1 más 6. ¿Cuánto es 3 más 1 más 6? ¿Cuánto es 3 más 1 más 6? 10, ¿no? Entonces tendremos 10. Y le restamos 3 más 4. ¿Cuánto es 3 más 4? 7. Entonces 7 menos 10, o 10 menos 7, eso sale 3 metros, o 3 unidades, el módulo de la resultante, ¿no? Sencillito, facilito, facilito. Sigamos. Este sí no se ve nada. El de acá tampoco creo que se ve bien, jóvenes. 50, 30, 40, ¿y esto qué ángulo es? ¿Qué ángulo es ese de ahí? 67, ¿no? 67 es ese ángulo, ¿cierto? Listo, entonces vamos, sí se puede hacer. Sí se puede hacer. Vamos a hacer este ejercicio. Que va a salir bonito en realidad. A ver, que ya lo vi más o menos cómo se hace. A ver, jovencitos, primero vamos a sumar el 30 y el 40. Ya están unidos para utilizar el método del paralelogramo, ¿cierto? Ya están unidos para usar el método del paralelogramo. Entonces, ¿cuál es la diagonal en el paralelogramo? Perdón, ¿cuál es la resultante en el paralelogramo? Ya lo dije ya. La resultante del paralelogramo es la diagonal. Esa es la resultante. ¿Cuánto vale la resultante? 90, hago Pitágoras y si conozco el triángulo lo aplico. ¿Qué quieres que haga? ¿Lo pongo de frente por el triángulo o le hago Pitágoras? ¿Tú qué dices? ¿Tú qué escoges? Háblame. Triángulo, de frente por el triángulo, me dice. Entonces vamos a ponerle pues triángulo de 37 y 53. Esto es como 3, esto es como 4, esto es como 5. Entonces ese vector rojito va a valer 50.
Ya, ese vector va a valer 50. Pero de todas maneras, esto vale 40, esto vale 30. Entonces, geométricamente, esto es 37. Pero lo que más me interesa es este. Ahí se borró el 50. Lo que más me interesa es este de acá, que es 53. ¿Ya? Entonces, jóvenes, ¿cuánto es 67 más 53? 120, ¿te das cuenta? Profe, entonces yo voy a tener lo siguiente. Voy a tener 50 y voy a tener 120 acá. Entonces, jóvenes, la resultante de esto va a ser un vector que según nuestros casos particulares tiene que ser el mismo valor, 50, ¿no? Lo acabamos de ver hace un ratito. Entonces, jóvenes, la respuesta es dedo, 50. La suma de esos tres vectores sale 50. ¿Se entendió? Confírmame, por favor, si está claro para todos y todas. ¿Sí? Listo. Sigamos. Hay el valor del vector resultante en el siguiente, en el siguiente conjunto de vectores. Entonces, vamos a hacer más grande lo que necesitamos. A ver, un punto más en tu examen de admisión si me dices cuánto sale. ¿Nadie? ¿Nadie lo ha visto cuánto sale? Al ojo nomás sale, ¿ah? ¿No? Mira, a ver. Voy a enfocarme en este y este vector, nada más. Entonces, al sumarlos, voy a tener un vector resultante de esta forma. Que por el triángulo, como es diagonal, ¿no? Este es 8, este es 6, 3, 4 y 5, esto es 10. Eso es 10. Si quieres, completamos el paralelogramo, que en este caso sería un rectángulo, de esta forma. Y decimos, profesor, esto va a valer 8, entonces esto de acá me interesa. Esto es 53 y esto acá es 37. Ah, profe, entonces esto de acá es 37. Con lo que nos estamos dando cuenta que estos vectores están completamente opuestos. Son colineales en línea recta. Entonces, jóvenes, el mismo módulo y son opuestos. ¿Cuánto es la suma de esos dos vectores? ¿Cuánto suma ese 10 más 10? No, no suma 20. Son opuestos. Cero, muy bien, Yamile. Suman cero, porque son opuestos. Recuerda, para sumar hay que restar. Ah, profe, como son opuestos, se restan los módulos. Este 10 con este 10 sale cero, podríamos decir que se elimina. Este 6 y este 8 ya se eliminó, se convirtió en el 10. ¿Quién quedó solito? ¿Quién quedó solito? ¿Quién quedó solito?
El 7. La respuesta es 7. Porque queda solito, pues, ¿no? Forever alone. Sigamos. Dos fuerzas forman entre sí 120 grados. Y la resultante forma con una de ellas un ángulo de recto. Si la mayor de las fuerzas vale 60 raíz de 3, determina el valor de la resultante y la menor de las fuerzas. Ya, a ver. Tengo 120 grados. Vamos a ver. A ver. La resultante es así, forma ángulo recto. Si yo formo paralelogramo, tendría algo como esto. Pues yo tendríamos que tener algo así, ¿no? Algo así. Ahora vamos a volver a graficar. Para allá y para que la resultante sea algo recto, ¿no? Este para acá, entonces este para allá. Listo. Para allá, ¿no? Y para allá. Listo, jóvenes. Entonces la resultante forma ángulo recto con uno de ellos. Esta es la resultante. Listo. Voy a cerrar el paralelogramo. Porque no me salió muy paralelo esto, ¿ah? No, no me salió muy paralelo, pero no importa. Sería más o menos por acá, creo. Paralelo ahí. O por acá. Creo que por acá, ¿no? Sí. A ver, entonces, sería algo así. A ver. Aquí sería el vector. Listo. Vamos a cerrar el gráfico, el paralelogramo. Listo, ya lo cerramos. Ahora, me dice que el ángulo entre ellos es 120. Si el ángulo entre ellos es 120, podemos decir que esto vale 30, ¿no? Y esto vale 90, ¿no? ¿Qué más? La mayor de las fuerzas es 60 raíz de 3. Hay el valor de la resultante y la menor de las fuerzas. A ver, ¿cuál es la menor? Creo que la menor es la que está abajo, ¿no? Entonces la mayor sería esta. Vamos a ver si vamos a tantear un poquito, ¿ya? 60 raíz de 3. Según el gráfico nada más. Profe, si eso es 90, eso también es 90. Estamos formando dos triángulos rectángulos, ¿te das cuenta? Homogéneos. Digo, congruentes. De jóvenes, esto de aquí a 30 se le pone K, a eso se le pone 2K, eso se le pone K raíz de 3, ¿no? No, porque eso acá vale 60. K raíz de 3. Entonces, K vale 30 raíz de 3, ¿no? Por el triángulo 30 y 60, esto de acá es 30 raíz de 3.
30 raíz de 3. Y ese 30 raíz de 3 vamos a ponerlo, 30 raíz de 3. Y como es un paralelogramo, este vector vale lo mismo, este lado vale lo mismo, 30 raíz de 3. Geometría, ¿no? Y luego, completando, eso de acá sería, pues, 30 raíz de 3 por raíz de 3, 90. Eso vale 90. De jóvenes tenemos que la resultante vale 90 y la fuerza menor vale 30 raíz de 3. Clave avión. Clave avión. ¿Se entendió o no? Muchos de estos problemas son geométricos, jóvenes. Geometría, ¿ya? Vectores es geometría y álgebra, ¿no? Con un poquito combinado de los dos. Listo, muy bien, sigamos. Bajo la 8 se tienen dos vectores A que vale 30 y el otro 14, con un ángulo 53. Hallar el ángulo que forma el resultante con el vector A. Hallar la resultante que forma con el vector A. Ya, a ver, vamos a ver. Entonces tenemos aquí, ando copiado, ¿no? El gráfico. Treinta, 53, ¿no? Ahora vamos a ponerlo acá. 30, ya está muy elevado, muy grueso, más mejor. 30 y 14, ¿no? Que sería más o menos la mitad, por ahí, a ver. Ángulo 53 por ahí. Si vale 30, te vale 14. Y lo que queremos es el ángulo, ¿no? El vector A, este es 30. Este es 30. Perdón, este es el vector A. Este es el vector B. Y ahora formamos el paralelogramo, ¿no? Por aquí. Lo que sea así y luego por acá. Listo. Entonces, este sería la resultante. Voy a ponerlo con verde, ¿no? Listo. Y entre ellos el ángulo de 53. 53. Listo. Queremos hallar el ángulo que forma el vector verde con el vector de abajo que vale 30. Ese angulito queremos. Ya, ese angulito queremos. Muy bien. ¿Qué hacemos aquí? A ver, un poquito de geometría nada más. Voy a trazar. Ya. 30, 14, pero no es múltiplo de 5. 53, 37. Ya. Vamos allá. Quería prolongar por aquí. Vamos a hacerlo con azulito. Pero el 14 no es
No quería prolongar esto. Sí, y eso es 53. Esto vale 14 y hacíamos 3 4 y 5, pero ahí, este, no, pues no, no sale exacto. No quiero trabajar con fracciones. De repente usando el 30, ¿no? De repente usando el 30, podemos prolongar por aquí, así y así. Sí, así sí, así más mejor, ¿no? Entonces tengo esto y ya tenemos, pues, ¿no? Esto de acá. Entonces, jóvenes, estamos prolongando ahí. Esto vale 30. Esto de aquí vale 14. Esto de aquí vale 14. No, 14 no. No, no, perdón, 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 perdón. Eso no vale 30. 30 vale esto, ahora sí, mejor. Esto vale 30, ahora sí. Ahora, por paralelas, esto vale 53, ángulos entre paralelas. Luego tenemos, ¿qué cosa? Tenemos 37, 53, esto es 37. ¿Y 30 entre 5 cuánto me da? ¿Cuánto es 30 entre 5? 6, ¿no? 30 entre 5, 6. 6 por 3, 18. Yo tengo 18. 6 por 4, 24, ¿no? Y esto de acá vamos a borrarlo y vamos a ponerlo más abajo, ¿no? B igual 14. Al final, ¿cuánto vale todo esto? Todo eso de acá, ¿cuánto vale? 14 más 18. ¿Cuánto es 14 más 18? 32, ¿no? 32. Eso vale 32. Listo. Y si nosotros observamos ahora el triángulo que está acá, observamos este triángulo, jóvenes, ¿qué decimos? Decimos que el 32 es como un 4K, 4 por 8. Y el 24 es como un 3K, 3 por 8. Ah, profe, entonces esto de acá es 37. Ese ángulo de ahí es 37. Y es 37, 37, 53 menos 37. ¿Cuánto es esto de acá? ¿Cuánto es el ángulo de acá? Este angulito que es el que nos interesa. ¿Cuánto es 53 menos 37? Háblame. ¿Cuánto vale, jovencitos? ¿Cuánto vale? 16. 16, ¿no? Vale 16. Pues la clave es dedo. La clave es dedo. La clave es dedo, 16. Ya que estoy con ¿Se entendió, no? Confírmame. Muy bien, sigamos. Vamos con la 9.
A ver, ayer el ángulo entre los vectores A y B. Si A y B, A vale 2, B vale 3, A más B vale 4. Entonces, vamos a usar el método de paralelogramo. Tengo que la resultante 4 es igual a la raíz de 2 al cuadrado, ¿no? Formulita el paralelogramo. 2 al cuadrado. O mejor voy a traer la fórmula, ¿sí? Para que no te pierdas de qué es lo que estamos haciendo, ¿ya? Vamos a traer la fórmula, dame un segundito, ¿dónde estás? Aquí está. Muy bien. Entonces, jóvenes, vamos a reemplazar. La resultante vale 4. Es igual a la raíz de 2 al cuadrado más 3 al cuadrado más 2 por 3 por 2 otra vez, ¿no? Por 2 por 3, vamos a poner el orden, por el coseno del ángulo. Por el coseno del ángulo. Raíz. Entonces, voy a elevar al cuadrado para, o bueno, sí, voy a elevar al cuadrado para sacarle la raíz, 16. Y lo de adentro lo voy a operar, ¿no? La raíz desaparece. Entonces tengo 2 al cuadrado 4, más 9, más más 2 por 2 por 3, 12. Coseno del ángulo. Entonces tengo aquí 16. 4 más 9, 13, ¿no? Entonces puedo pasarlo aquí a restar. Ah, bueno, ya vamos a ponerlo ya. 13 más 12 coseno del ángulo. Y tengo 13 pasa a restar. Tengo 13 es igual a 12 coseno del ángulo y ya salió, pues, ¿no? Ya esto de acá estoy haciéndolo pasito a pasito, ¿no? El 12 pasa a dividir y luego simplificas, ¿no? Entonces, coseno del ángulo es igual a 3 sobre 12, que en otras palabras, sacándole tercia, sería 1/4, ¿no? Coseno del ángulo es 1/4, clave avioncito, ¿no? Clave avioncito. Ujú. A ver, vamos con la 10. A ver, ahí el módulo del resultante de los vectores A y B, vea
A vale 2, B vale 3. Ya, pues entonces hay que usar el método de paralelogramo, pero recuerda que el paralelogramo es cola con cola. Entonces hay que darle forma. Tengo eso de acá, espérate, me salió muy grande. Tengo esto de acá y tengo este vector de acá. Listo, profe. Si tú prolongabas, ¿no? El vector A está por acá, ¿no? El vector A está por acá y esto acá vale 60, ¿cierto? Ay, eso acá vale 60. Si este ángulo vale 60, ¿cuánto vale este ángulo de acá? ¿Cuánto vale ese ángulo de ahí, jóvenes? 120. Muy bien, claro que sí, 120 grados. Entonces, jovencitos, ponemos 120. Ponemos los valores, ¿no? A vale 2, este vale 2. B vale 3. Y luego aplicamos la misma fórmula que hemos aplicado en el anterior, ¿no? Ese acá, vamos a traerlo. Entonces, jóvenes, este, reemplazamos. Luego, entonces, la resultante será la raíz de 2 cuadrado más 3 cuadrado más 2 por 2 por 3 por el coseno de 120. Y reemplazamos. La resultante es la raíz de 4 más 9, 4 más 9, más 12 que multiplica a menos un medio, ¿ya? Menos un medio es el coseno de 120, recordarlo. Menos un medio. No te olvides. Menos un medio. Entonces tengo que la resultante al final saldría la raíz de 4 más 9, 13, menos 6. ¿No? Menos 6. Más con menos, menos. 2 entre 2, 6. ¿Y 13 menos 6 cuánto me da? 7, pues, ¿no? Entonces sale raíz de 7. Clave enanito, raíz de 7. Raíz de 7, ¿ya? Ahí, raíz de 7. Sigamos. Ya está, vamos con la 11. La 11 es un chistecito. La 11 es un chistecito. Vamos a descomponer. ¿Cuál es la abscisa? ¿La X o la Y? ¿Cuál es la abscisa? La abscisa es la X. Pero acá voy a rezar un ratito porque dice
¿Por qué coseno de 120? ¿No? Creo que me está haciendo una pregunta por ahí. Espérate, déjame leerlo de nuevo. ¿Por qué coseno de 120? Ah, porque acá es 120. La cola con cola, recuerda. Cola con cola, no puedo usar el 60. Ahí están, cabeza con cola. Cabeza con cola es para el método del polígono. Perdón, sí, para el método del polígono. Y estamos usando el método del paralelogramo. Método del paralelogramo, cola con cola. Entonces debo usar el que forma cola con cola. ¿Se entendió o no se entendió? Confírmame. Tú que me preguntaste. ¿Sí está claro para todos y todas? Muy bien, perfecto. Sigamos. A ver, vamos a ponerle cola con cola es paralelogramo. Cola con cola es paralelogramo. Cabeza con cola es polígono. No me corrijas, y si me corrijas, corrígeme bien, oye. A ver, te digo acá, jeje. Ok, no te preocupes. Muy bien. Entonces tengo acá ¿cómo se llama? ¿Qué está diciendo? Ah, ya, la abscisa. La abscisa es la X, la horizontal, muchachitos, muchachitas, ¿ya? Entonces ya tenemos la mitad del ejercicio. Puede ser la B, la D o la E, ¿no? Entonces, jóvenes, esto vale 10. Esto vale 10. Y lo que vamos a hacer es completar triángulo de 30 y 60. ¿Ya? Triángulo de 30 y 60. Entonces tengo, esto es como 2K, ¿no? Esto es como 2K. Y eso va a ser como K. Y esto va a ser como K raíz de 3. Por lo tanto, esto de acá va a ser K raíz de 3. Por lo tanto, esto de aquí va a ser 5 raíz de 3. 5 raíz de 3. 5 raíz de 3, ¿ya? Sigamos. Dado el vector B, jovencitos, jovencitas, cuyo módulo es 250, hallar la componente del ordenado. Muy bien. Entonces, jóvenes, ¿la ordenada es la vertical o la horizontal? ¿Tú qué dices? ¿La ordenada es la vertical o la horizontal? Vertical. La vertical, claro que sí, la ordenada es la vertical. Entonces vamos a graficarla. Eso es lo que estamos buscando, hacia abajo. ¿No? Porque como el vector es hacia abajo, su ordenada también es hacia abajo. Muy bien, y completamos el triángulo de 30, perdón, de 37 y 53. No, esto de acá es 250. Completamos el triangulito. No, espérate, vamos a ponerlo más delgadito para que no se confunda con un vector, con algo. Cerramos acá. Y este 250 vamos a también moverlo. Vamos a ponerlo aquí, ¿no?
para que se vea pues como un poquito de geometría. Entonces, eso es como 5K. Eso es como 5K. Este es como 3K. No me interesa mucho, pero me interesa este como 4K. Entonces 250 entre 5 me sale 50 y 50 por 4 me sale 200. 200 hacia abajo la respuesta, clave dedito. Clave dedo. Vamos con la 13 para hallar los componentes, ¿no? Ahí dice. A ver. A ver, descomponemos. Vertical y horizontal. Y completamos un triangulito. Uno nada más. No necesitamos completar los dos. Solamente uno aquí. Y ponemos los datos, ¿no? Esto de acá, 200. Este 200 es como un 5K, ¿no? 200 este es como 5K. Vamos a ponerlo ahí. Este es 3K. Y 3K, 200 entre 5 me sale, ¿cuánto? 40, ¿no? Y 40 por 3, 120. Este es 4K. 40 por 4, 160. Este segmento me sale 120. Este vector también me sale 120 por el paralelogramo, el rectángulo en realidad, pues, ¿no? Entonces sería 60 y 120, ¿no? 160 y 120. Clave, casita, ¿no? Clave casita. Pregunta, muchachitos. ¿Está claro para todos y todas? Vamos a hacer la 17, mira. Mira lo que voy a marcar, ¿ah? A ver, mira. Vamos a marcarlo más bonito. A con B, con D y con E. Esos cuatro me dan un vector que voy a poner en rojo, que es este de acá. No le voy a poner nombre. Lo voy a poner abajo. Voy a ponerlo acá.
Luego, mira lo que voy a marcar, ¿ah? C y F. Me dan otro vector que lo voy a marcar con color rojo también y lo voy a poner acá. Y el G lo voy a remarcar solito. Entonces, estos dos azules me dan este rojito de acá. Estos cuatro verdes me dan ese rojito de acá. Entonces, al final el rojito lo tengo repetido ¿cuántas veces? ¿Cuántas veces tengo repetido el rojito? 3 veces. ¿Cuántas veces tengo repetido el rojito? Claro, estoy usando el método del polígono. ¿Dónde uso el método del polígono? Lo he usado en los verdes. En los verdes me dan este de acá. A ver, lo voy a separar para que lo visualicen. Lo voy a separar para que lo visualicen. Que no lo están viendo. A, B, D y E. En esos de aquí, yo estoy usando método de polígono y trazo la resultante. Luego, estoy usándolo en C, F. Método del polígono, estoy trazando la resultante. Y la G ya estaba ahí. Entonces, ¿cuántas veces se repite el rojito? ¿Ahora sí se entiende mejor? ¿Sí? ¿Ahora sí se entiende mejor? ¿Cuántas veces se repite el rojito? 3. Entonces sale 3 veces G porque el rojito vale G. 3G. Muy bien, muchachitos. Muy bien. Hemos llegado 6:30 en punto. Ha sido un susto enseñarte hoy. Espero que me hayas entendido todo lo que he tratado de enseñarte. Empezamos 5 en punto. Acabamos también 6:30 en punto. Cuídense bastante, muchachitos, ¿ya? Cuídense bastante. Yo me voy a descansar de esta gripecita que me he dado. Cuídense bastante. Mayor, Chao, chao.